Hola, ¿qué tal? Hola David, Bueno, a ver, en principio yo no tenía pensado hacer este video, ya van a ver por qué, pero digamos que hubo cierto clamor popular por que sí se haga. Ya por el título saben más o menos de qué va. Este es el tema. El vuelo de Aerolíneas Argentinas 1724 hacia Aeroparque Santa Fe a las 7 de la mañana, hora local argentina. Llega a Santa Fe a las 8 más o menos, un poco antes. Cuando llegó no pudo aterrizar, estuvo casi 50 minutos esperando arriba de Santa Fe hasta que finalmente pudo aterrizar en Sauce Viejo, se llama el aeropuerto de Santa Fe. La pregunta acá es, ¿qué tan importante es? Lo primero es poner un poco de contexto sobre esto para que la gente lo entienda, porque hay desconocimiento de todo esto, de todo el ambiente, ¿no? Por parte del público en general. Entonces, vamos a poner un poquito de claridad sobre el contexto que rodea esto que pasó. Mucha data no tenemos, pero bueno. El tema es, ¿qué es lo que pasa detrás de un vuelo? Cuando nos subimos a un avión, como pasajeros, llegamos, despachamos nuestro equipaje o nos presentamos en el mostrador, nos dan el boarding pass, vamos a la puerta, esperamos a que nos llamen, cuando nos llaman presentamos el boarding pass, nos cortan, pasamos al aeropuerto, perdón, no pasamos al aeropuerto, ni al osciloscopio. pasamos al avión. Nos sentamos, el avión despega, vuela, aterriza, nos bajamos del avión y nos llevamos nuestro equipaje y vamos al hotel o a donde nos llamen. Y ya está. Bueno, para que eso pase, hay mucho más detrás. Hay gente trabajando para que eso pase, para que nosotros nos podamos sentar en ese avión y llegar a nuestro destino y bajarnos y ir a nuestro hotel o a nuestra casa. Hay gente que está trabajando desde más de 3 horas antes. Así que vamos a conocer un poquito sobre esto. No voy a ser muy extensivo, ¿no? Porque hay mucho más de lo que yo les voy a contar acá, pero para que se den una idea de lo que es el sistema aeronáutico y lo que se llama en general el servicio de protección al vuelo. En primer lugar, tenemos a un piloto. Cuando es un vuelo privado, un vuelo ejecutivo, un vuelo de aviación general, un vuelo de taxi aéreo, el piloto es el mismo que hace todo lo que es la planificación del vuelo. Pero en una aerolínea que tiene muchos vuelos, los aviones de línea son aviones complejos, son aviones que tienen muchas cosas que tener en cuenta. Entonces hay una persona que en Argentina se llama despachante de aeronaves, de hecho tiene que estar certificada como despachante, un certificado de idoneidad aeronáutica que otorga la autoridad de aplicación, que vendría a ser la ANAC o Administración Nacional de Aviación Civil. Entonces, el despachador prepara esto y presenta un plan de vuelo. Esto es un formulario de plan de vuelo o ASI, que es el que hacen normalmente los pilotos. Una aerolínea en realidad no hace esto. Los despachantes directamente pueden ingresar el plan de vuelo en el sistema. Entonces, este plan de vuelo se presenta al control de tránsito aéreo. El control de tránsito aéreo mira el plan de vuelo que debe incluir los datos de la aeronave, los datos de la ruta que va a seguir la aeronave, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, Osciloscopio, aeropuerto de alternativa, segundo osciloscopio, segundo aeropuerto de alternativa, la cantidad de ocupantes, tripulantes y pasajeros. Lo que hace el control de tránsito aéreo es mirar la ruta y a lo largo de la ruta ver quiénes son los centros de control que van a manejar este vuelo. Entonces, lo que se hace es, ese plan de vuelo se va a enviar a todos centros de control que van a manejar ese vuelo. En este caso sería Aeroparque, Baires Control, Ezeiza Control Sur, en este caso Ezeiza Radar Sur, Mar del Plata TMA, que es el área terminal, el control de área terminal, que es Mar del Plata Control, y Mar del Plata Torre, que es el control de aeródromo. Vamos a ver ahora cada zona específicamente. Primero, el piloto contacta a el control de superficie en Aeroparque. El control de superficie le transmite al piloto el permiso de tránsito. O sea, el nombre técnico es
permiso de control de tránsito aéreo, pero como es muy largo se lo conoce como permiso de tránsito. El permiso de tránsito le dice al piloto desde dónde hasta dónde va a volar, qué ruta se le autoriza a seguir y a qué altura tiene que seguir esa ruta. Se autoriza la puesta en marcha del avión, le da el control de superficie, le da la autorización de rodaje, el piloto lleva el avión hasta lo que se llama el punto de espera. Y en el punto de espera, el control de superficie transfiere el tránsito a torre. Si están en diferentes dependencias, se hace una comunicación, se llama por radio o por teléfono o por lo que fuera, y se le dice, te transfiero en tal lugar a tal hora. Y el otro le tiene que decir, ok, recibido, recibo en tal lugar a tal hora. El controlador anota que a tal hora le transfirió el vuelo al otro control. Y una vez que el controlador transfiere el vuelo, le indica al piloto que se comunique con, en este caso, con la torre de control de Aeroparque. Entonces, la torre de control le autoriza el despegue, le da las instrucciones de ascenso y de ruta, la ruta que tiene que seguir para incorporarse a su aerovía, que todavía está lejos de llegar a su aerovía, y el avión despega. En el ascenso, la torre de control va a transferir el tránsito, en este caso, a Baires Control, y le indica al piloto la hora de despegue y que se comunique con Baires Control. Entonces el piloto llama a Baires. Baires le brinda las instrucciones de ascenso a ruta, es decir, Baires, el control terminal, se ocupa hasta que el avión llega al primer punto en el que se incorpora a la aerovía por la que va a hacer el viaje. El centro de control de área terminal, que en este caso vendría a ser Baires, brinda la separación entre aeronaves. Le proporciona información de tráfico y se ocupa de garantizar la separación y al mismo tiempo, ¿no?, de suministrarle la información a los pilotos. Y las instrucciones de enrutamiento, es decir, las instrucciones que van a llevar al avión a incorporarse a la aerovía. Y gestiona la afluencia. El control de área terminal se ocupa además de un aeródromo. Entonces, es el que gestiona la afluencia de tráfico ingresante y saliente de cada aeródromo para canalizarlo, el que sale hacia las aerovías y los que llegan desde las aerovías hasta el aeropuerto de llegada. Entonces el avión sigue ascendiendo y cuando está próximo a llegar al límite de la zona de control, en ese momento el controlador llama al controlador siguiente, llama al control que sigue. En este caso Ezeiza, porque estamos yendo a Mar del Plata, Ezeiza Radar Sur. El piloto llama al nuevo centro de control, al siguiente centro de control, ingresa en esa zona y a partir de ese momento lo controla, en este caso, Ezeiza Radar Sur. El Ezeiza Radar Sur controla el tráfico en ruta. También, en este caso, como hay cobertura radar, garantiza también separación radar, le brinda al piloto información de ruta y también, esto no lo puse en los demás, pero es válido para todos los controles, brinda servicio de protección al vuelo. Entonces el avión comienza su descenso, llega un momento que es el top of descent, que es el buen momento de la ruta en que el vuelo tiene que comenzar su descenso. Comienza su descenso en ruta, que lo controla también, en este caso, el controlador de Ezeiza Radar Sur. Le da las instrucciones de descenso y hace lo mismo que el anterior. Transfiere el tránsito, la responsabilidad del control de ese avión, se la transfiere al control siguiente. En este caso va a ser el control del área terminal Mar del Plata. Va a llamar al control siguiente y entonces el controlador de Ezeiza le indica al piloto que se ponga en contacto con
el control de Mar del Plata. Así el avión ingresa a la zona terminal de Mar del Plata y el control de Mar del Plata se ocupa de llegadas, salidas y tránsitos. Llegadas porque el control no atiende los aterrizajes directamente. Atiende las llegadas, desde que el avión abandona la aerovía hasta que inicia la aproximación en el aeropuerto de destino. Y de los que despegan, desde el momento que cruzan un cierto nivel en ascenso, hasta que llegan al primer punto de la aerovía, se incorporan a la ruta y ahí pasan a control de ruta. Transfiere el tránsito cuando el avión ya está próximo al punto de inicio de la aproximación, se comunica el controlador con el controlador de la torre de control de Mar del Plata, el controlador acepta la transferencia, una vez que el controlador acepta, el otro controlador acepta la transferencia, el control le dice al piloto que contacte con la torre de control de Mar del Plata. Así, el avión ingresa ya al punto de inicio de la aproximación con la torre de control de Mar del Plata que le autoriza la aproximación. Básicamente le autoriza la aproximación y no es control radar, que ya no hay cobertura radar. En el momento anterior, cuando el último control que tiene control radar le dice al piloto, servicio radar finalizado, contacte con el siguiente centro, ¿no? Se le avisa al piloto que ya no está bajo control radar. La torre de control maneja aterrizajes, despegues y el tránsito en la ATZ, zona de tránsito de aeródromo, Aerodrome Transit Zone. Entonces, la torre de control de Mar del Plata le autoriza al piloto el aterrizaje, el avión aterriza y transfiere el tránsito, la responsabilidad de ese vuelo, se la transfiere al control de superficie. En el Mar del Plata, el controlador de superficie y el controlador de torre, de aire, están uno al lado del otro, así que o es un codazo o le dice, te paso ahí te paso el Argentinas que está, y le señala ahí porque están viendo hacia afuera, que está llegando al punto de espera. Y le dice al piloto que contacte con el control de superficie. El avión sale de la pista, en la calle de rodaje hay unas franjas de color amarillo pintadas, son 2 líneas continuas y 2 líneas discontinuas, en paralelas, todas paralelas, transversales. Mientras el avión está desde esa línea hacia la pista, tiene que seguir en la frecuencia de la torre. Una vez que cruza esa línea, abandona la zona de seguridad de la pista y entra en la zona de rodaje. En ese momento debe detener el avión hasta que reciba la autorización de rodaje. No debería continuar el rodaje si no tiene la autorización de la torre de control, es decir, del control de superficie. Entonces el avión llega a ese punto, frena y contacta a el control de superficie que le autoriza el rodaje a plataforma. El controlador asigna la posición de estacionamiento y una vez que el avión estaciona en la posición, el piloto le dice, ya estoy estacionado, frecuencia, y ahí se cierra el plan de vuelo y se termina el servicio de control de tránsito aéreo. Pero bueno, vamos a ver el caso que nos ocupaba hoy. Después de haber visto todo esto de cómo funciona el control de tránsito aéreo, vamos a ver este caso. Ocurrió el 27 de marzo pasado, hace unos días. El avión era un avión de Aerolíneas Argentinas, despegó de Aeroparque, destino Santa Fe, Sauce Viejo. El aeropuerto se llama Sauce Viejo, que es el aeropuerto de la ciudad de Santa Fe, que está ahí cerquita de Rosario.
Despegó a las 7:18, el vuelo estaba programado para despegar a las 7 y salió a las 7:18, 18 minutos de demora. Arribó a Santa Fe a las 8:10 y el aterrizaje se produjo a las 8:57. ¿Qué pasó? El avión se quedó dando vueltas en la zona, no alrededor, en la zona de Santa Fe. Tuve que grabar esto de nuevo porque descubrí cuando estaba haciendo la edición, me di cuenta de que faltaba algo. Y es que cuando miro estos datos, me faltó incluir una parte del espacio aéreo que yo conocía de antemano, pero me la comí. Así que lo vuelvo a hacer para hacer mejor el análisis de lo que pasó. Porque el problema acá, lo que tenemos que ver es qué tan importante es esto que pasó, antes de decir nada, ¿no? Porque ¿es realmente algo serio? ¿Es algo que realmente es importante lo que pasó? Veamos esto. Este es el suceso, 15.000 pies y 247, 250 nudos de velocidad terrestre. En un principio yo pensaba que el avión acá estaba en comunicación con Ezeiza Centro, pero esto es porque yo me olvidé que en esta zona está el TMA de Paraná. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? A Ezeiza, en este punto, el avión venía por acá, Ezeiza en este punto transfiere el avión al TMA de Paraná, al controlador de la torre de Paraná, que es el que maneja toda esta zona, que son 65 millas alrededor del borde Paraná. Menos esta partecita de acá, que se la roba Rosario, que son 30 millas alrededor de Rosario. Menos esta partecita en Rosario, que es porque hay una aerovía que pasa por acá, que le corta esta partecita porque esta parte está controlada por Ezeiza. Pero esto está controlado por Rosario y esto está controlado por la torre de control de Paraná. Sauce Viejo es esto que está acá. Acá está Sauce Viejo. Este era el destino del avión de aerolíneas. El avión estaba evolucionando en esta zona, así, más o menos en esta zona. Paraná, ya vimos que son 65 millas alrededor, y la cobertura vertical de Paraná es desde nivel de vuelo 195 hasta 2.000 pies sobre el terreno, above ground level, o sea, 2.000 pies sobre el nivel del terreno. Van a ver que dice flight level 145. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el nivel de vuelo 195 y el nivel de vuelo 145 es espacio aéreo categoría B. Y entre el nivel de vuelo 145 y los 2.000 pies es espacio aéreo categoría C. Yo les dejo esto para que lo averigüen ustedes, qué es lo que significa las categorías de los espacios aéreos. Pero si les interesa, me lo ponen en comentarios y lo podemos ver. Podemos hacer un video específico sobre la clasificación de los espacios aéreos. Las categorías que hay son A, B, C, D, E, F y G. Esas son las categorías de espacio aéreo que existen. El avión empieza a descender ya en esta parte y cuando entra al TMA de Paraná ya está por debajo de 20.000 pies. Entonces entra bajo el control de Paraná, Ezeiza lo transfiere a Paraná y a partir de ahí el que se encarga es el control de tránsito aéreo de Paraná, el control de terminal de Paraná. Acá tenemos otra vista donde se ve mejor la evolución del avión dentro de lo que es el TMA de Paraná. Fíjense que acá el avión ya venía descendiendo y el color este celestito son 15.000 pies. Más violeta es un poco más arriba, a medida que va siendo más azul y después se va poniendo rojo, a medida que va subiendo más y más. Veamos cómo fue la situación, ahora que conocemos cómo es la cadena de control, como si fuera la cadena de custodia, ¿no?, del avión, cómo se van pasando el avión de un controlador a otro y ese avión siempre está supervisado por algún controlador de tránsito aéreo, por algún servicio de control de tránsito aéreo, porque el servicio de protección al vuelo es completo, desde el principio hasta el final. Ya vimos cómo se hace toda la secuencia. El avión llega acá, cuando el avión llega acá, Ezeiza llama a Paraná, le dice: Paraná, te transfiero la Aerolíneas Argentinas que está entrando. Paraná le dice: ok, recibido, y ahí el controlador le dice al vuelo de aerolíneas, al piloto de aerolíneas, que contacte con el controlador de Paraná
a partir de este punto, porque pasa a estar bajo la responsabilidad del controlador de Paraná. Cuando el controlador de Paraná llama a Sauce Viejo no contesta. Vuelve a llamar, Sauce Viejo no contesta. Esto no está publicado en ninguna parte. Nadie dijo que esto sea así. Yo sé que esto es así porque conozco la cadena, conozco cómo es la secuencia, que ya se las expliqué. Si conocemos la secuencia, podemos imaginarnos qué es lo que pasó. Entonces, el controlador de Paraná llama a Sauce Viejo no contesta, lo vuelve a llamar, Sauce Viejo no contesta, lo vuelve a llamar, Sauce Viejo no contesta. El controlador básicamente lo que hace es llama al supervisor, el supervisor viene y le pregunta qué pasa, che, Sauce Viejo no me está contestando, perfecto, el supervisor se hace cargo de ese problema. El controlador sigue haciendo su trabajo, que es controlar. El supervisor llama por teléfono a el jefe de aeródromo de Sauce Viejo, no sé quién es el jefe de aeródromo, no sé si es hombre, si es mujer, pero a la jefatura de aeródromo, y le dice, ¿qué pasa en Sauce Viejo? ¿No tienen luz? ¿Se cortó la luz? ¿No tienen GPU? ¿Se rompió la radio? Porque no nos contesta nadie cuando llamamos para transferir un avión. Lo que debe haber contestado el jefe de aeródromo o la jefatura de aeródromo es básicamente, seguramente, no tengo la menor idea, te averiguo y te llamo. El jefe de aeródromo va a la torre de control, golpea, no contesta a nadie, entra, no hay nadie. Y entonces empieza a preguntar si alguien vio al controlador. Y así empieza la cosa. Llama, seguramente, inmediatamente, en cuanto se entera de que no está el controlador, llama a Paraná y le dice, no encuentro al controlador. Estamos viendo qué hacemos. El supervisor le dice al controlador, no está el controlador de Sauce Viejo, así que están viendo qué hacer. Ok, el controlador acá le informa al piloto, no encuentran al controlador de Sauce Viejo, ¿cuáles son sus intenciones? A todo esto, el supervisor va a llamar a su propia jefatura. Tenemos un problema, en Sauce Viejo no hay controlador y tenemos un avión para transferir, no hay nadie que lo reciba. Están viendo qué hacen, pero ya la jefatura, el problema ya escaló, eso va a llegar a el gerente regional que tenga a cargo esa zona de EANA y se va a ocupar de que vayan a la casa del controlador a ver qué es lo que está pasando. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, en la cabina del avión, los pilotos no están solos. Están ellos dos, pero además tienen soporte de la empresa. Lo que hacen es, se comunican por radio con operaciones y les dicen a operaciones, miren, acá tenemos un problema, no hay controlador en Sauce Viejo, estamos orbitando arriba de Sauce Viejo, arriba de Santa Fe, en la zona, bajo el control de Paraná, y tenemos que decir qué hacemos. Alternativas, puede ir a Rosario, bajar en Rosario y los pasajeros mandarlos en bus a Santa Fe. No es tampoco nada del otro mundo, pero es un cordio, es un engorro. ¿Puede el avión aterrizar en Paraná? La pista le da para aterrizar en Paraná, pero Paraná es categoría 5 de extinción de incendios y el avión es categoría 6, no puede operar en Paraná. Entonces, como no puede operar en Paraná, tiene que operar o en Sauce Viejo o en Rosario, que es categoría 7. Esto refuerza lo que yo digo sobre este tema, porque una de las voces que se escuchaba, una de la gente que decía, pero qué barbaridad, si el avión llega a tener una emergencia, ¿qué hace? Si el avión llega a tener una emergencia, aun si estuviera el controlador en Sauce Viejo, aún estando el controlador de Sauce Viejo, si hubiera tenido una emergencia, no va a ir a Sauce Viejo, se va a ir a Rosario, que es categoría 7, donde tengo mejor equipo de rescate y extinción de incendios, tengo una pista más larga, tengo una pista más ancha, tengo ambulancias en el lugar, no hay duda acá. Si hay una emergencia, no va a ir a Sauce Viejo, se va a ir a Rosario, que está además ahí, está un tiro de Gomera de Santa Fe. Entonces, no es un problema realmente. Aun si hubiera habido una emergencia,
no va a bajar en Sauce Viejo, sino que va a bajar en Rosario, o va a ir a Aeroparque, o se va a ir a Ezeiza. Fíjense, acá tenemos lo que yo le decía recién. Sauce Viejo, esto es Sauce Viejo, el Servicio de Extinción de Incendios de Sauce Viejo, categoría 6. Esto es Paraná, categoría 5. El Embraer 190 es categoría 6. Así que en Paraná, el Embraer 190 no puede operar bajo estas condiciones. Así que está descartado Paraná. Y esto es Rosario. Rosario, categoría 7. Entonces, mucho mejor irse a Rosario que irse a... que intentarlo en Sauce Viejo inclusive. Aterrizar en caso de emergencia. Bien, resuelto este tema, veamos un poquito este caso en particular. Veamos el suceso, analicemos el suceso desde varios puntos de vista. Lo primero que tenemos que saber es que este caso no es un suceso de seguridad operacional. Por lo que ya vimos, el avión en ningún momento estuvo en riesgo. El avión estuvo controlado todo el tiempo. Mientras estuvo esperando a 15.000 pies, estaba bajo el control de Paraná. Estaba seguro, tenía un controlador que lo vigilaba y además hay muchos aviones de tránsito que pasan por Paraná, esos van por arriba, así que esos pasan por arriba, el avión no les molesta y está ahí y puede estar el tiempo que necesite, no pasa nada. Entonces, ya vieron, no es un problema de seguridad operacional. Nosotros llamamos seguridad operacional, esto lo aclaro porque me parece importante. En castellano nosotros decimos seguridad operacional para diferenciarlo de la seguridad patrimonial. Porque en inglés, security y safety son dos cosas completamente diferentes, son dos cosas muy diferentes y por eso tienen una palabra diferente que las nombra. En cambio, en castellano las dos son seguridad y una seguridad no es lo mismo que la otra. Por eso, a la seguridad de evitar accidentes la llamamos seguridad operacional y a la seguridad de que no me roben la llamamos seguridad. Siguiente, no es un suceso investigable. Si la JST decide no investigarlo, perfecto, no tiene por qué investigarlo, porque no es un suceso de seguridad operacional. Ahora, si la JST decide investigarlo, también está perfecto. ¿Por qué? Porque la ley de creación de la JST le da amplios criterios de decisión de investigar lo que quiera si considera que tiene que ser investigado. Entonces, si lo investigan porque normalmente, a ver, no van a investigar algo que no sirve, de lo que no se va a sacar ningún provecho. Ahora, si ven que en este suceso se puede hacer alguna recomendación que mejore el sistema y que impida que esto vuelva a pasar, entonces está muy bien que lo hagan. Para Aerolíneas Argentinas es una dificultad de servicio. Impacta sobre la empresa porque le produce una pérdida económica, le produce un retraso en sus vuelos, le baja la calidad al servicio y tenés un montón de pasajeros que van a estar molestos. Entonces, para la empresa es una dificultad de servicio. Después, para ANAC es una contravención reglamentaria, es decir, hay una violación de contrato. EANA no cumplió con el contrato, entonces como EANA no cumple con el contrato, ANAC puede sancionar a EANA. Y para el ORSNA, Sauce Viejo es un aeródromo, un aeropuerto integrante del Sistema Nacional de Aeropuertos. Por lo tanto, el ORSNA es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y para ellos es una deficiencia de calidad. Y después para la empresa, para EANA, que es la empresa de Argentina de Navegación Aérea, que se ocupa de lo que es navegación, control de tránsito aéreo y comunicaciones. Para ellos es una falta laboral, porque el controlador hizo abandono de servicio. Lo primero es realizar un sumario administrativo. El sumario administrativo es como un pequeño juicio. Hay generalmente recursos humanos, se ocupa de llevar adelante la investigación de qué es lo que pasó, se determina si hay responsabilidad y si hay responsabilidad se establece una penalidad. El empleado tiene la obligación de hacer su descargo y
seguramente va a tener un representante gremial que lo va a asistir y al final del proceso se dictamina y con el dictamen se aplica una sanción. La sanción puede ser apercibimiento, suspensión con sueldo, suspensión sin sueldo y despido. Una vez que se sanciona, el empleado tiene una instancia de apelación para revisar la sanción. Y si esa instancia de apelación también es negativa, o sea que se confirma la sanción, tiene la instancia judicial para revocar la sanción también, desde el fuero laboral. Ese sería el procedimiento para sancionar al empleado, al controlador. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Esto es el AIP, que es la Publicación de Información Aeronáutica de Argentina. Y esta es la información de las horas de funcionamiento de Sauce Viejo. Fíjense que acá pone ATS, en detalle, ATS desde las 10 UTC hasta las 01 UTC. Quiere decir que el servicio de tránsito aéreo se brinda desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No se cumplió esto. Acá hay una falta al contrato, porque EANA presta un servicio, está contratado por ANAC en algunos aeródromos, ahí probablemente esté contratado por el operador, pero es el que presta el servicio. Entonces, el servicio no se prestó, y como no se prestó, hay una violación del contrato. Bien, más cosas. Este es el avión del suceso. Es un Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas. AR es la versión es el modelo del avión, no es que sea de Aerolíneas Argentinas. 190 AR es el modelo del Embraer. La máxima cantidad de combustible que puede cargar, según la información que yo encontré de Embraer, es 12.971 kilos y el flujo de combustible que me pasaron es de 3.000 kilos por hora de combustible. O sea que este avión consume 3.000 kilos de queroseno por hora en vuelo de crucero, con potencia de crucero. En ascenso consume 3.500. La autonomía de esta cantidad de combustible, o sea, el máximo combustible, daría 4,3 horas, que son aproximadamente 4 horas 18 minutos. No es detallado, no es la autonomía que se calcularía en un despacho. En el despacho se usa la potencia, el consumo de ascenso, el consumo de crucero y el consumo, inclusive si se utilizan varios niveles, los consumos a los diferentes niveles. Y después el consumo con la potencia de descenso. En el despacho los números se hacen muy finitos. Bueno, fíjense, el vuelo en sí fueron 52 minutos. La espera fueron 47 minutos. En total, 1 hora 39 minutos, desde que el avión llegó a despegó y aterrizó en Sauce Viejo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? La autonomía de 4 horas 18 minutos, en el momento que aterrizó el avión, todavía tenía 3 horas 39 minutos de vuelo. Si quería se podía ir a Puerto Alegre el piloto ahí con esa autonomía. O sea, tenía autonomía de sobra, no pasa nada, no había problema, los pilotos estaban totalmente tranquilos, no había ningún problema. ¿Esto por qué? Porque el avión estaba haciendo tankering. Tankering significa, como el combustible está más caro en Sauce Viejo que en Aeroparque, me llevo el combustible de la vuelta. Entonces no tengo que cargar combustible allá. Yo acá lo que calculé es el avión cargado a tope, con todo el combustible. O sea, la máxima autonomía, 4 horas y 18 minutos. Que a lo mejor no fue así. Entonces, vamos a hacer un análisis sobre este tema. Fíjense. Hice un mini despacho a lo rápido, al voleo. No al voleo, pero con números muy básicos, sin entrar mucho en detalle. O sea, no tengo las tablas para hacer despacho, tampoco me puse a calcular el consumo de diferentes niveles ni nada. O sea, tampoco lo pasé por un programa para hacer un programa de despacho.
¿Por qué? Porque los programas que tengo de despacho son de simulación y eso no es serio. Habría que hacerlo en Sabre, por ejemplo, y obviamente no tengo usuario de Sabre para hacer, un plan de vuelo y ver qué números me da. Pero bueno, más o menos. Primero, las horas no las pongo en tiempo, las pongo en decimal para poder hacer las cuentas más fácil y más rápido. ¿Qué es lo que ponemos acá? Primero, estos son las piernas, tiempo acumulado, combustible acumulado. Entonces, origen-destino, Aeroparque Sauce Viejo, 0,83 horas, son 2.490 kilos de combustible. 5% de contingencia en ruta, 0,045 horas y son 135 kilos. Esto es una reserva por si pasa algo en el camino. La alternativa, puse de alternativa Rosario, pero la alternativa tranquilamente podría haber sido Aeroparque. En el caso, ¿por qué pongo la alternativa Rosario? Para que no sea Aeroparque. Porque si la alternativa es Aeroparque, ya estoy en la alternativa, estoy poniendo el tankering. Entonces, para no usar esto, pongo alternativa Sauce Viejo Rosario. 0,45 horas son 40, esto es poco menos de media hora de vuelo desde Sauce Viejo, 1.350 kilos, ¿sí? Hasta ahí llevo acumulado 3.975 kilos de combustible. Acuérdense que son 12.975 kilos, el máximo, está allá arriba. 12.971. Y esto el consumo. La reserva final, 35 minutos de vuelo una vez llegado a la alternativa. 0,583 de hora, 0,58 horas. Son 1.749 kilos. En total, solamente para la ida, tengo 5.724 kilos. Como voy a hacer tankering, que es esto que está acá, yo me llevo el regreso. Me llevo en combustible el regreso, que es Sauce Viejo Aeroparque, más 5% de contingencia en ruta, más un alternado, Ezeiza por ejemplo, y la reserva final. En total, 6.171 kilos más de combustible, que en total suman 11.898 kilos de combustible, es decir, 1.073 kilos menos que los 12.971. Si yo acá, la alternativa, pongo Aeroparque de alternativa, entonces este renglón no lo tengo que poner porque ya está acá. Porque si no la usé, salvo que la haya usado. Pero como no usé este combustible, si no uso este combustible, ya lo tengo acá, esta línea no la tengo que poner y el número me da más chico todavía. O sea, y si pongo la alternativa y además también pongo esto, me da 13.000 y pico de kilos, un poquito como 40 kilos o 60 kilos excedido del 12.971, en cuyo caso saldría con el máximo y después, si es necesario, agrego combustible en Sauce Viejo, pero lo más probable es que no sea necesario. Hasta acá llegamos. Esto es para que vean la cantidad de combustible que llevaba el vuelo en cuestión. Este vuelo llevaba mucho combustible. Los pilotos estaban absolutamente tranquilos, no tenían ningún apuro por aterrizar. Entonces, llegados a este punto, pensemos un poco lo que pasó. Ya vimos cómo es la secuencia de todo lo que implica el control de tránsito aéreo. Vimos cómo se cuida el avión durante todo el viaje, ¿no? Durante todo el trayecto está con alguien que lo está supervisando en cada momento. Hoy en día, las transferencias son mucho más sencillas que lo que yo conté recién. Lo que yo conté al principio del video es la operación, digamos, la operación tradicional. La operación tradicional históricamente, que cuando se utilizaba radio, cuando se utilizaba microondas, un teléfono de microondas, enlaces de microondas para los diferentes, la red AFTN. Hoy en día, los controladores radar, por ejemplo, supongamos Ezeiza y Córdoba. Ezeiza Centro, Córdoba Centro son control radar. Los radares están interconectados. El controlador radar lo que hace es seleccionar el avión que va a transferir y
hace un clic y elige el centro al que se lo va a transferir. Córdoba, por ejemplo. Córdoba Control. Ping, se lo transfiero. Eso genera una señal y le avisa al controlador de Córdoba, que ya le aparece el avión al controlador de Córdoba, le aparece una señal en el tag que marca el avión, le aparece una señal que le dice, te lo estoy transfiriendo, te lo están transfiriendo. Este avión quieren que sea tuyo, vos tenés que aceptarlo. Entonces el controlador de Córdoba lo que hace es clic ahí, con eso acepta la transferencia y a partir de ese momento ya para el radar ese avión está bajo el control de Córdoba. Ahora, con respecto a lo que pasó, no es la primera vez que pasa. Yo hace muchos años leí un libro, Radiografía de un aeropuerto, que es de un periodista británico, Brian Moynihan, que es periodista, historiador, biógrafo. Murió en el 2018. Es un libro que a mí me encantó. Básicamente cuenta anécdotas de aviación. Y entre todas las anécdotas había una anécdota que me parece recordar que era en un aeropuerto de Turquía o algo así, que pasa muy parecido a lo que vimos acá. Era por la madrugada, en este caso, y el problema era que el aeropuerto estaba, no solo no contestaba, sino que las luces estaban apagadas, no había luz y no había iluminación de pista, el piloto no podía aterrizar, aunque quisiera. Entonces el control de tránsito aéreo llama a la policía, el lugar se ve que era una ciudad chiquita, y el aeropuerto probablemente quedaría vacío durante la noche, y llama a la policía va al aeropuerto, entra a la torre de control, y en la torre de control encuentran una nota que decía, se terminó mi turno, no vino mi reemplazo, yo me voy a mi casa. Y el controlador apagó todo y se fue a su casa. No es la primera vez que pasa. Hay otro caso que leí mucho después, piensen que este libro se publicó en 1981, así que son anécdotas que sucedieron antes de 1981, en los años 70, y en los años 60, y hay más viejas también. Yo recuerdo haber leído por los años 80 también, entre las cosas, o en los años 90, cuando yo empecé con el tema de la seguridad operacional. Recuerdo haber leído una historia de un caso parecido, un poco más trágico, bastante más trágico, que también el controlador de la torre no respondía, entonces fueron del aeropuerto, de otras oficinas del aeropuerto, fueron a la torre de control a ver qué pasaba y encontraron a estos fallecidos en su puesto de trabajo. Había tenido un ataque cardíaco y un infarto o algo y se murió. Son cosas que pueden pasar. Nadie está exento. Lo que hay que ver acá, me parece a mí, esto es una opinión personal y sé que hay mucha gente que no opina lo mismo que yo y está bien que así sea, no pasa nada. Pero yo creo que hace falta hacer un análisis bien pensado, bien articulado, y considerar estas cosas. ¿Qué pasa en los aeropuertos que tienen muy bajo flujo de tránsito, muy baja afluencia de tránsito? Santa Fe de Sauce Viejo es un aeropuerto que tiene un vuelo por día. No hay una cantidad de vuelos como para tener la torre de control funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 10, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Yo creo que haría falta hacer un análisis de tráfico en los aeródromos, en los aeropuertos, sobre todo en los aeropuertos de todas las capitales y en los aeropuertos más o menos grandes. Esto incluiría a Villa María, incluiría a, ¿cómo se llama? Santa Rosa del Conlara, son dos aeropuertos que son de la puta madre. Villa María y Santa Rosa del Conlara no tienen tráfico. Me hace acordar al aeropuerto ¿cómo se llamaba? De Castellón, en España. Hicieron un aeropuerto de la hostia. Hicieron un aeropuerto impresionante, con una pista enorme, con una terminal impresionante. No iba ningún vuelo.
¿Lavado de dinero? ¿O egoísmo del alcalde que quería que en su ciudad hubiera un aeropuerto? Es un aeropuerto a todo trapo, con una terminal impresionante, con una pista genial, y no tenía aviones. Fue durante muchos años un aeropuerto sin aviones. Otro aeropuerto que hicieron también terminaron haciéndolo un boneyard, o sea, un lugar donde, porque estaba en una zona muy seca, desértica de España, y ahí hicieron un lugar donde guardar aviones como en los boneyards de Estados Unidos, para archivar aviones que no se usan. Entonces, ¿vale la pena tener un servicio de control de tránsito aéreo en esos aeropuertos o directamente hacerlos aeropuertos no controlados y que se pueda operar en condiciones visuales o en condiciones instrumentales también? Como hay, por ejemplo, en las Islas Canarias, hay aeropuertos que, bueno, también esto generó su problema. Fue en 2013, 2014, por ahí, que AENA decidió hacer que algunos aeropuertos de las Islas Canarias no tuvieran control de tránsito aéreo y se operaban directamente por los pilotos. ¿Cómo? Las luces con encendido remoto desde el avión. Se pulsa en una frecuencia determinada una cantidad de veces y las luces del aeropuerto se prenden. O porque hay alguien no del control de tránsito aéreo que se ocupa de prender las luces, o las luces se prenden todos los días, haya o no haya vuelos, entre tal hora hasta tal hora. Puede pasar cualquiera, hay formas de hacerlo. Y hay formas de hacer también el encendido remoto. En Estados Unidos hay un montón de aeródromos que tienen eso. Acá en Argentina, Luján, cuando yo volaba, año 92, 1992, Luján, cuando íbamos a Luján de noche, pulsabas creo que 4 veces en la frecuencia de la radio y se prendían las luces del aeródromo y aterrizabas. No pasa nada. O sea, no es un problema. De hecho, en Estados Unidos hay muchos aeródromos que son no controlados y operan aerolíneas. Se pone una estación AWOS, que es un Automatic Weather Observation System, es un sistema de observación automática de meteorología, y este sistema le transmite al piloto la pista en uso, la dirección e intensidad del viento, si hay ráfagas, la humedad, la temperatura de punto de rocío, QNH, o sea, la presión atmosférica, eh, la base de nubes, el techo, y y además la visibilidad y el RBR si es necesario. El RBR es una visibilidad especial que se utiliza solamente en aproximaciones por instrumentos. Entonces, si el aeropuerto tiene, y además le dice que si alguna de las radioayudas del aeropuerto no funciona, automáticamente el sistema le puede decir, esta radioayuda no funciona. Sin necesidad de que el piloto se ponga a investigar, pero para eso también están los NOTAMs. Entonces, un aeropuerto bien administrado, pero sin control de tránsito aéreo, es posible, y una aerolínea puede operar en un aeropuerto así. Sí, claro. Aeropuertos de Argentina que tienen muy baja afluencia de tráfico podrían operar como aeropuertos no controlados, con el instrumental adecuado, ¿no? Por supuesto, con las instalaciones secundarias adecuadas. Yo creo que a Argentina se debe un debate sobre este tema, si vale la pena o no. Los recursos humanos son limitados, todos los recursos, humanos y materiales, son limitados, no son infinitos. Y por lo tanto hay que gestionarlos bien. Y hay que ver que las personas, que son pocas además, estén en los lugares donde más productivos sean. A mí me parece que es algo que se debería analizar en profundidad. Es algo que da para debate. Y yo creo que ese debate nos lo debemos. El sistema aeronáutico argentino se debe hoy en día ese debate. Y no solamente con eso, con el tema de radioayudas en Argentina, la infraestructura en general de todo lo que es el sistema aeronáutico, hoy en día está muy degradada y eso no es bueno. Eso no es bueno. Y si quieren que haya más actividad, la forma es reforzar la infraestructura primero y después el aumento de la actividad va a venir
no digo que va a llegar solo, porque hay que invertir y hay que ponerle el hombro, pero creo que hay mucha gente que quiere poner el hombro. Y me parece bueno que se abra un debate sobre estas cosas. Sin cacerías de brujas. Trabajamos todos en lo mismo, estamos todos en lo mismo, estamos todos en el mismo medio y somos compañeros. El sistema tiene que estar balanceado. Poner un controlador a estar sentado haciendo nada 6 horas por día, aunque fueran, no sé, 5 horas por día, que esté ahí haciendo nada, aburriéndose, me parece un despropósito. Me parece desperdiciar potencial, pero terriblemente. En esos casos, yo creo que un aeródromo no controlado sería mejor y a ese controlador ponerlo en donde se lo necesita, porque yo estoy segurísimo de que hay otros lugares donde se los necesita muchísimo más. Creo que estas cosas deberían blanquearse y deberían discutirse seriamente y profesionalmente, sobre todo. Este es hasta acá el video. Espero que les haya gustado. David, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por tu mensaje, por llamarme la atención sobre este tema. Para los que no saben, David es un genio que yo lo sigo hace bastante. Tiene su propio canal, David Lightman, en YouTube. Me ha dado tantos tips en electrónica y en informática que es un grosso. Y lo de que aparece en el video es una broma para él. Él va a saber él sabe de qué se trata. Y bueno, nada. Aeródromo alternativo, a partir de ahora se llama Silocopia. Te mando un abrazo muy grande. Gente, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por ver el video y si les gustó, un like, se los agradezco. Compártanlo con otros que les interesa el tema porque estos temas son muy importantes y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.